Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos la enseñanza Oración de intercesión de los reyes. El rey David, primera parte. Dios los colme de bendiciones. Un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos que nos escuchan y que están unidos a este hermoso programa que estamos transmitiendo a través de estos medios. Hoy vamos a mirar sobre la vida del rey David. Y entonces empezamos por mirar quién fue el rey David. David en hebreo significa el amado o el elegido por Dios. Él existió entre el año 1040 al año 970 a.C. Nació en una tribu de Judá, en la familia de Isaí, en la ciudad de Belén, durante el año 1040 a.C. Era el menor de 8 hijos de Isaí, y como era costumbre en esos tiempos, pues el menor era el más postergado y el que se le daban las tareas pastoriles. Era por eso él quien cuidaba los rebaños de su padre. 7 hermanos, 3 de ellos fueron soldados del rey Saúl. Murió a los 70 años de edad. Según la Biblia hebrea, fue un rey israelita, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo del reino de Israel. Él fue quien logró unificar el territorio israelita, lo expandió hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabá y Damasco. Pues se le considera como uno de los grandes gobernantes de Israel. Por lo tanto, pues una figura histórica, emblemática en el sioísmo moderno. Es venerado como rey, profeta, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. También nos lo presenta como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. Y pues también no exento de pecados como humano, ¿no? Tenemos varios pecados que encontramos ahí en la Biblia. Según la Biblia, fue elegido por Dios en persona para gobernar a Israel. Y encontramos en la primera de Samuel, capítulo 16, verso 1, cuando Dios envió allí a Samuel para buscar a David allá en la casa de Isaí. Por eso le dice, llena pues tu cuerno de aceite y anda, te envío, donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Es el rey escogido por Dios. También se le atribuye a él gran parte de los libros de los Salmos. Es el rey de que se deja guiar por el Espíritu Santo, se inspira, es inspirado para cada momento de su vida, como los muchos salmos, incluso algunos le atribuyen casi todos los salmos. David fue ungido por el Espíritu Santo como segundo rey de Israel, cuando el profeta Samuel fue enviado allí para que lo ungiera como sucesor de Saúl. Mientras vivía con su numerosa familia, llegó hasta su casa el profeta, enviado por Dios, y pues allí fue donde fue ungido
como el futuro rey, al ver Dios en él, pues una predisposición especial. Y Dios siempre conoce, y nos conoce desde la eternidad, y nos llama, ¿sí?, sin equivocarse. Por eso ya en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4, dice: antes de que engendrarte en el seno materno, ya te conocía. Y antes de que nacieras, te destiné para ser profeta de las naciones. En este caso, profeta y rey. Es por eso que, pues a su debido tiempo, Dios envía a Samuel y ve a Belén, según la indicación de Dios, para encontrar a aquel elegido, o sea, David. Aquella ciudad después se llamará la ciudad de David. Y entonces, pues también aquí encontramos como ese paralelo entre David y Jesús, ¿no? Pues allí en Belén va a ser donde después, 10 siglos después, van a ser Jesucristo, al que van a llamar Hijo de David. David está pues allí cuidando su rebaño cuando lo van a buscar. Primera de Samuel, capítulo 16, 11, 12. Samuel dijo a Jesé: mándalo a buscar, después de que pasaron los 7 hermanos. Y siempre Dios le decía: no, este no es. Será este, decía Samuel, será este. Pasaba el otro. Dijo: no, ninguno de esos es. Por eso le pregunta Samuel a Jesé si no hay más hermanos. Y él le dice: no, aún queda el menor, está cuidando las ovejas. Y Samuel le dice: no, mándalo traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no llegue él. ¿Sí? Fueron pues a buscarlo entonces, y lo trajeron. Nos dice la palabra que era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Ya dijo entonces: párate y conságralo, es él. Entonces es la orden de Dios, a través de su espíritu. Le da la orden a Samuel para que lo unja, para hacer que el futuro rey, porque en ese momento pues era un joven todavía. En la Biblia el pastor es la imagen del rey perfecto, que atiende a las personas y las sirve. Y encontramos allá en el libro de Ezequiel 34, 23 al 24, nos dice: pondré a la cabeza de ellas un pastor único, para que se ocupe de ellas. Y termina diciendo: a mi servidor David, él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi servidor David, su príncipe. Qué hermoso este llamado de Dios para el rey David. También la historia lo recuerda como el padre de otro rey importantísimo en la Biblia, en el pueblo de Israel, que fue Salomón. David también se destacó desde su pequeña edad por su gran coraje y su valentía. Incluso se le atribuye un hecho muy valeroso, unos hechos, siendo un niño, haber salvado a un corderito de las garras de un oso. Lo mismo hecho con una ovejita, librándola de las garras del león. Primera de Samuel 17, 34 al 35 es el testimonio que David le da allí a Saúl, rey Saúl, cuando lo mandó llevar allí, y entonces estaban en la principio de la guerra con los filisteos. Y David, que se entera, le dice: yo me le enfrentaré a ese hombre, y le da ese testimonio, porque Saúl pues no quiere como enviarlo, es un muchacho, no tiene experiencia, no tenía el uniforme, pero David lee este testimonio y dice: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y apareció un león o un oso para llevarse a una ovejita del rebaño,
Yo lo perseguía, lo golpeaba y le quitaba la presa de los hocicos. Y si se volvía contra mí, lo mataba de la quijada y lo golpeaba. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Y entonces con esas palabras ya Saúl pues le permite que vaya a la guerra allí con el ejército y lo bendice para que él pueda vencer al gigante Goliat. Esto es como esa enseñanza, un signo de ese pastor que da su vida por sus ovejas. Nos lo dice el Evangelio de San Juan, después lo dirá Jesús en el capítulo 10, verso 11 al 12, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. Y entonces será prefigura de David, que iba a ser aquel pastor que en su reinado iba a defender todo ese pueblo de Israel, sus ovejas, que llamará después. Y las llevó a la prosperidad. Encontramos desde su primer triunfo en defensa de su pueblo, allá en la batalla con los filisteos, dando muerte al gigante Goliat. En adelante pues va a ser recordado por su valentía, por su audacia, como gran guerrero, ¿no? La tradición cuenta que cuando Israel estaba bajo el mando de Saúl, se mantuvo una dura guerra con los filisteos, cuyo líder era Goliat. Goliat desafió a los israelitas a presentar su mejor hombre para luchar contra él. Enterado del desafío, David pide tomarlo. Y luego, increíblemente, le autorizan, como ya vimos, Samuel, que vaya y cause esa derrota de inmediato a Goliat, ese gigante, que todo el mundo pensaba, no, pero ¿qué va a pasar con ese muchacho? ¿Cómo lo van a mandar así? Más aparte, no llevaba casco ni espada porque le pesaba mucho. Tras esa batalla, tras ese triunfo, David consiguió la confianza del pueblo y las mujeres tras el triunfo lo aplauden con una arenga que quedará para siempre, ¿no? Dice, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Encontramos allá en la primera de Samuel 18, 7 al 9. Dice que el coro de las bailarinas entonaba este canto. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Esto le trajo un problema, porque a Saúl les gustó mucho esa palabra, se enojó y se dijo, le han dado 10,000 a David y a mí solo 1,000. Ahora no le falta sino más sino la realeza. Dice la palabra que desde ese día Saúl miró a David con malos ojos. O sea, el mal empezó a hacer su trabajo en Saúl, a causar el odio, el rencor. Por eso dice aquí que un espíritu malo se apoderó de Saúl. ¿Y qué encontramos en esto? Pues el diablo, ¿a qué viene? Siempre a dividir las personas, a dividir las familias, a destruir, a matar la amistad. Eso nos dice en la primera de Samuel 18:10, que un espíritu malo se apoderó de Saúl y estaba como loco en su casa, dice la palabra de Dios. Ahí empieza esa persecución de Saúl contra David, con muchos intentos para matarlo. Y mire que el demonio no descansa hasta hacer que Saúl, viéndose derrotado, se quite la vida ya más adelante en la lucha contra los filisteos. En cambio, David, que estaba con Dios,
Es ese hombre sumiso, respetuoso, miren, encontramos estas cualidades. Respetuoso al mandato de Dios y a su rey, el ungido. Y mire cómo lo demuestra después, después de que huyó de la casa de Saúl, en alguna oportunidad Dios lo colocó en sus manos. Eso es también como una prueba, ¿no? Con una oportunidad de vengarse y de quitarle la vida, pero que no lo quiso hacer. Y esa fidelidad tan grande de David, ¿no? El temor de Dios y el respeto a su rey. Encontramos en 1 Samuel 24, 5 al 7. Dice que los compañeros de David le dijeron, ahora Yahvé te entrega en tus manos a tu enemigo. Puedes hacer ahora lo que quieras, les dijo él. Y él les respondió, oh no, con esa exclamación. Por la vida de Yahvé que no pondré mi mano sobre él. No quiero hacerle a mi Señor tal cosa, porque es el ungido de mi Señor, ¿sí ve? Respetaba a su rey y amaba a Dios. Y también lo demuestra cuando supo de su muerte después ya. Nos dice el texto que lloró y guardó luto por él. 2 Samuel 1:11. Dice que David rasgó sus vestimentas y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Se lamentaron mucho, lloran y ayunaron hasta el tercer día, hasta el atardecer, por Saúl y su hijo Jonathan. Encontramos en este episodio ese hombre del corazón de Dios, como nos dice la palabra, ese hombre sincero, ese hombre fiel a Dios, fiel a su rey. No era mentira cuando le dijo a Saúl, reconoce que no hay en mí malicia ni maldad, y no te he hecho daño, tú en cambio me buscas para matarme, y además lo llama Padre. Padre mío, 1 Samuel 16:12. Por su corazón sincero y su actuar recto, es que Dios siempre estaba con él, y siempre lo libró de la mano de Saúl. 1 Samuel 18, 11, 12 dice que Saúl había tomado la lanza y disparó pensando, voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe 2 veces. Saúl empezó entonces a temer a David porque Yahvé estaba con él mientras que se retiraba de Saúl. Corazón contrito y humillado, Dios está ahí. Pero un corazón soberbio, como que el Espíritu Santo no se amaña ahí. Dios también coloca instrumentos humanos para salvarnos. Encontramos ahí también cómo Jonathan, el hijo de Saúl, que conocía bien, él fue un instrumento para comunicarle a David cuando el padre quería asesinarlo. Samuel 20:32 dice, Jonathan respondió a su padre, Saúl, ¿por qué tendrá que morir David? ¿Qué ha hecho? Pero Saúl tomó la lanza amenazándolo con tirársela y Jonathan entendió que había decidido la muerte de David. También algo que nos hace reflexionar y que Jesús usará como ejemplo en el Nuevo Testamento. Cuando David iba huyendo del rey Saúl y llegó a Nob, a la casa del sacerdote Ahimelech, y le pide pan, y el sacerdote, al no tener pan corriente, le da 5 panes consagrados. 1 Samuel 21:4. Ahora que tienes en la mano, si tuvieras esos 5 panes o alguna otra cosa, dámelos. El sacerdote dijo a David, no tengo en la mano ningún pan común, sino solo pan consagrado, con tal que tus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres. Y David le contesta, mis hombres se manifiestan puros. Los panes de la presencia representan las 12 tribus de Israel. Eran ofrecidos cada sábado y permanecían sobre el altar durante toda la semana, manifestando así la fidelidad del pueblo a Dios. Estaban reservados a los sacerdotes y solo ellos los podían comer, nadie más, hermano. 24:5-9. Y entonces después lo trae aquí a colación en Marcos 2:23 Jesucristo. Cuando dice que pasaban por los sembrados sus discípulos,
fregaban espigas y las comían. Y los fariseos lo criticaban. ¿Qué haces esto el día sábado? Y Jesús trae a colación ese pasaje que acabamos de leer. Otro momento de manifestación del Espíritu Santo en favor de David en la casa de Samuel en Ramá, y Saúl, al saberlo, envió hombres a que apoderaran de él y lo trajeran. Ocurrió varias veces, dice, que el Espíritu Santo se apoderó de ellos y se pusieron a profetizar. Luego el mismo rey Saúl fue también, se apoderó de él también el Espíritu Santo y se puso a profetizar. Y entonces de esta manera fue librado David de las manos de Saúl. Dios siempre protege a sus elegidos que son fieles. David siempre le consultaba a Dios para saber si estaba de acuerdo con su trabajo. Y por eso siempre salía triunfante, hermanos. No tomaba ninguna decisión si no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. 1 Samuel 23:2. Entonces David consultó a Yahvé preguntándole, ¿debo marchar contra los filisteos? Dios le respondió a David, anda, derrótalos a los filisteos y libras a Keila. Bueno, una vez muerto Saúl, David es reconocido rey de Judá. Sucedió al rey Saúl a los 30 años. Segunda de Samuel 5:4. David anexa varios territorios a su reino, como ejemplo Sobá, Edom y las tierras de los filisteos. David también pecó como todo mortal y cometió un pecado de adulterio con la esposa de Urías, elita, la cual le trajo consecuencias graves para él y su familia. Le habla a través del profeta Natán, segunda de Samuel 12:9-12. Y entonces esta sentencia de Dios también contra el rey David. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esto, tal cosa tan mala a mis ojos, de matar por la espada a Urías elita? ¿Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas? Por eso la espada no se apartará ya más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías, elita, para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé, haré que te venga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo, que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré esto en presencia de todo Israel a pleno día. Hermanos, todo pecado trae consecuencias graves. Y a David le trajo unas consecuencias muy graves, que después lo veremos allá ya cuando fue rey. Entonces, la situación de, por ejemplo, mismo Absalón y los otros hijos, toda esta situación. Sin embargo, hermanos, recordemos de que él hizo penitencia. También encontramos allá el famoso Salmo 51, donde David reconoce su pecado, reconoce que le ha faltado a Dios, hace penitencia durante 7 días, hace ayuno y penitencia, y le pide y reconoce su pecado ante Dios. Es una cualidad grande de este rey. Y entonces Dios, pues, también tiene misericordia y dice a través del profeta Natán, Dios no te quitará la vida, pero tu hijo que te ha nacido va a morir. Son las consecuencias de nuestros pecados. Tenemos aquí unos puntos como enseñanza para nosotros. Primero, Dios nos elige desde la eternidad, nos llama, nos destina para ser sus profetas, como encontramos en Jeremías 1:4, como lo hizo con él. Segundo,
Dios nos da su Espíritu Santo, nos instruye y nos envía. 1 Samuel 16:13 nos dice que el Espíritu de Dios se apoderó de David para guiarlo después durante su reinado, durante su vida. Tercero, nos da también las herramientas, los carismas para trabajar en su viña. 1 Corintios 12:1 y sus siguientes. Siempre el Señor da los medios. Cuarto, Él no se fija en apariencias, como nos dice en 1 Samuel 5:6, sino que mira al interior del hombre. Él mira el corazón del hombre. Quinto, también nos pone a prueba de fidelidad. 1 Samuel 24:5-8. Entonces ahí encontramos esa prueba tan tremenda de David encuentra y hubiera pedido quitarle la vida a Saúl, pero no lo hace. Es una prueba de fidelidad a Dios y a su rey. 6. También si somos fieles, pues siempre estará con nosotros y nos hará triunfar. 1 Samuel 19:21-24. Séptimo, su Espíritu Santo siempre nos guiará y dirá lo que tenemos que hacer cuando le consultamos los planes. 1 Samuel 23:2. Y octavo, pero también si pecamos, pues nos trae grandes consecuencias. 2 Samuel 12:9-12. Por haber pecado, no se apartará la espada de tu casa. Son reflexiones sobre esta primera parte, luego después vamos a ver la segunda parte del rey David. Muchas gracias, hermano.